24 chicos ya. Tengo 22, me faltan. Cerca. Día 23. 6. Ya no tenía. Ya. Ahora sí. Jóvenes, buenos días, ¿cómo van? Buenos días, Días, profe, todo bien. ¿Y usted cómo va? Todo bien. Queriendo ver si ya iniciamos, pues, dudas sobre el problema, pues, que tuvieron que realizar para luego seguir trabajando. Les escucho, por favor. De no para irles compartiendo pantalla,
sobre el problema que tenían que hacer. Bien. Algunos datos sobre este ejercicio. Aquí está planteado, si ustedes le ven, el sistema. Tenemos 2x1 más x2 más 5x3 más x4 igual a 5. Es la primera ecuación y tenemos las tres ecuaciones restantes. Es un sistema de igual número de ecuaciones que incógnitas. Luego ya a continuación, después de revisar este ejercicio, vamos a ver algo ya diferente. Recuerden que nosotros aquí nos estamos creando nuestro propio proceso. Luego, pues, ya vamos a indicar en eliminación gaussiana y Gauss-Jordan los pasos para llegar exactamente al conjunto solución, al igual que el problema que ustedes resolvieron el fin de semana. El objetivo que nos habíamos planteado, si ustedes recuerdan, ¿cuál es? Es que el coeficiente de la primera ecuación y primera incógnita sea 1. Ese es el primer objetivo, jóvenes. ¿Cómo podemos hacerlo eso? De dos maneras. La una es, recuerden las tres operaciones elementales que conocemos para estar dentro del contexto y que eran multiplicar una de las ecuaciones o filas por una constante diferente de 0, intercambiar dos de las ecuaciones o dos filas si es que trabajamos sobre la matriz aumentada y sumar un múltiplo de una de las ecuaciones a otra o un múltiplo de una de las filas a otra. Dicho esto, tenemos entonces dos posibilidades para hacerlo aquí. Multiplicar la primera ecuación por un medio y ya me quedaría 1. O intercambiar la primera con la segunda ecuación porque ahí tenemos un 1 el coeficiente. Hagamos la segunda opción. Intercambiamos la primera con la segunda ecuación. Entonces ya me queda ahí el coeficiente de la primera ecuación 1. x1 más x2 menos x3 menos 4x4 igual a menos 1. Hice ya una fase del proceso. Luego, ¿qué debemos hacer? Una vez que tengamos 1 este coeficiente, debemos hacer 0 a todos los elementos, sí, a todos los elementos, a todos los coeficientes que estén debajo de este 1 que acabamos de hacer. ¿Cómo? Utilizando la tercera operación elemental, es decir, sumando un múltiplo de una de las ecuaciones a otra. Para hacerle aquí 0 a este 2x1, basta con multiplicar a la primera ecuación por menos 2 y sumarle a la segunda. Para hacerle 0 al 3 de la tercera ecuación, igualmente multiplicarle por menos 3 a la primera ecuación y sumarle a la tercera. Y finalmente, para hacerle a este 2x1 0, multiplicarle por 2 a la primera ecuación y sumarle a la cuarta. Dicho esto, la primera me queda exactamente igual. Si ustedes observan, x1 más x2 menos 3x3 menos x4 igual a menos 1. Si multiplicamos por menos 2, menos 2x1 más 2x1, 0x1, que no es necesario escribir en la matriz aumentada, el 0 si es necesario hacer. Menos 2x2 más x2 menos x2. Menos 2 por 3 menos 6 más 1, ¿sí? Menos 2 por menos 3, perdón. Menos por menos más 6 más 5, 11x3. Menos 2 por menos 4, 8x4. Más 1, 9x4. Menos 2 por menos 1, 2 más 5, 7. Vamos a la tercera ecuación. Menos 3x1 más 3x1, 0. Menos 3x2 más 6x2, 3x2. Menos 3 por menos 3, 9x3.
menos 2x3, 7x3. Menos 3 por menos 4, 12x4. Más x4, 13x4. Menos 3 por menos 1, 3. Más 8, 11. Voy finalmente a la última ecuación. Menos 2 por x1 menos 2x1. Más 2x1, 0. Menos 2x2 más 2x2, 0x2 también. Menos 2 por menos 3, 6x3. Más 2, 8x3. Menos 2 por menos 4, 8. Menos 3, 5x4. Menos 2 por menos 1, 2. Más 2, 4. Terminé una primera fase del proceso. Recuerden que el proceso es en lazo cerrado. Es decir, podemos volver al primer paso y hacerlo de nuevo. Bien, vamos a la segunda ecuación y debemos ahora buscar que el coeficiente de x2 sea 1, no menos 1, ni ningún otro valor. Estrictamente necesario debe ser 1. ¿Cómo hacemos? Multiplicamos a la segunda ecuación por menos 1. La primera no va a variar, x1 más x2 menos 3x4 menos 4x4 igual a menos 1. Si multiplicamos a la segunda ecuación por menos 1 me quedará x2 menos 11x3 menos 9x4 igual a menos 7. La tercera y cuarta ecuación se vuelven a escribir exactamente igual. Nuevamente hago como hice en el primer paso luego de tener 1 al coeficiente de x1. Hago 0 a todos los coeficientes que están debajo del x2. En la cuarta ecuación ya está 0. Solo deberíamos hacer a este 3x2 de la tercera ecuación 0. ¿Cómo hacemos? Multiplicando a la segunda ecuación por menos 3 y sumando a la tercera. Volvemos a escribir la primera y la segunda que no va a variar y hacemos menos 3x2 más 3x2, 0, menos 3 por menos 11, 33x3, más 7, 40x3. Menos 3 por menos 9, 27, más 13, 40x4. Menos 3 por menos 7, 21, más 1, 32. El otro ya es 0, no es necesario hacerlo nada. ¿Qué debo hacerlo ahora? Voy a la siguiente ecuación, que ahora es la tercera. Y a este coeficiente debo hacerlo 1. Debajo no hay un 1, entonces por lo tanto me multiplico. ¿Por qué? Pues un 40avo, para hacerle 1. Vuelvo a escribir la primera y la segunda ecuación. 40 por un 40avo me queda 1. Aquí tenía 40 por un 40avo me queda también 1. Me queda ahí x3 más x4. Y 32 por un 40avo, 32 40avos. Tomando la octava me queda 4/5. Ahora ya tengo aquí el coeficiente de x3, 1. Debo hacerle al que está debajo de este 1x3, 0. Tengo 8, entonces ¿qué debo hacer? Multiplicar a la tercera ecuación por menos 8 y sumo a la cuarta. Primera, segunda y tercera ecuación vuelvo a escribir igual. Digo menos 8x3 más 8x3, ¿no es cierto? 0. Menos 8x4 más 5x4 menos 3x4. Menos 8 por 4 menos 32/5. Más 4 me queda menos 12/5. Ya terminé otra fase del proceso. Ahora voy a la última ecuación. Recuerde que siempre los coeficientes tienen que ir quedando 1. ¿Qué hago? Multiplico por menos 1/3 para que este menos 3 se haga 1, porque menos 3 por menos 1/3, menos por menos más, simplifica el 3 y me queda 1. Y hago de esa forma. Entonces me queda x4, 4/5 por menos 1/3, ¿no es cierto? Me queda ahí menos 12/5. Bien, ¿cómo hago ahora? El proceso voy a hacerlo de abajo hacia arriba. ¿Qué debo hacerle ahora?
a este x4, 0, a este 9x4, 0 y a este 4x4, 0. Multiplicando por menos 1, por 9 y por 4. ¿Sí? Entonces, hago eso y ya me va quedando 0 sobre x4 en las tres ecuaciones. En la primera, segunda y tercera. Luego voy a la tercera ecuación. En ese el coeficiente de x3 es 1 y hago 0 a los coeficientes que están sobre x3. Y finalmente voy a la segunda ecuación y busco a la primera ecuación. El coeficiente de x2 es 1, multiplico por menos 1 y hago 0. María Pía tenía el ejercicio, sí, María Pía y algún error ahí algebraico. María Pía tenía el ejercicio, no sé si es que nos quiera compartir, por favor. Ya, ingeniero, ya le comparto. Correcto. Comparta pantalla y vamos revisando. Yo voy viendo ya los chicos que han ingresado ya acá al aula. ¿Explica lo que hice o...? Sí, por favor, vaya explicando desde ya el penúltimo paso que fuimos de arriba hacia abajo, para luego ir de abajo hacia arriba. Aquí, en esta, ¿no es cierto? En la última de la primera hoja. Aquí sí, ahí. Ya tenía como coeficiente en x4 15, entonces lo tenía que dejar en 0. Correcto. Le dividí para un 15. Multiplicamos. Entonces ahí, pues yo multipliqué. Entonces ahí cuando multipliqué se hizo 1 en x4 Ya. y en 12 para 15 se hizo 4 quintos. Correcto. Entonces, ese momento multipliqué por 17 octavos la segunda ecuación. La última ecuación por 17 octavos y le sumé a la segunda. Y le multipliqué la cuarta ecuación por menos 5 octavos y le sumé a la tercera. Correcto. Entonces, ahí ya se borraron todas las x4 y me quedó el resultado. X3. Pero ya le he ido haciendo ceros a los otros también. Ah, sí, yo lo hice antes. Ah, ya. Acá. Es más bien, sí, correcto. Es más bien llevar el proceso para ir haciendo primero de arriba hacia abajo y luego de abajo hacia arriba, para no tener inconvenientes. Lo que pasa es que es correcto también lo que he hecho aquí. Lo que veo es, póngale el anterior, por favor, que estaba compartiendo. Correcto, aquí le hizo 1 ceros y luego aquí le multiplicó por menos 1 para hacerle el coeficiente de x2 y luego por menos 3 y le sumó a la primera y a la tercera. Correcto. También es una manera de hacerlo. Luego voy al 40 y le hizo por un cuarentavo y ya me queda... Yo ahí la última le hice por un octavo y luego esa le pasé arriba que estaba ya con... Correcto. Lo que pasa es que pensemos en... Ya, gracias, Pia. Pensemos, muchachos, que esto debemos hacer un programar. Entonces, más bien las decisiones que se vaya tomando es que deben irse efectuando, sí, en todos los procesos. Por eso es de que si revisamos sobre la matriz aumentada, revisemos, no les toma más de 2 minutos, el proceso debe irse normalizando porque el rato que ustedes hacen un programa, un software, no hay cómo ir ahí decidiendo esta vez hago una cosa o esta vez otra. El programar implica que siempre la sentencia va a ser la misma para los pasos que son semejantes.
Por eso es que aquí vean, tenemos ya escrita la matriz aumentada. ¿Qué es lo que hacemos? Intercambiamos la primera con la segunda fila. Ya me queda 1, 1, menos 3, menos 4, menos 1. Al igual que hicimos en el sistema original. Multiplico por menos 2, menos 3, menos 2. Y me queda aquí ya menos 1, 11, 9, 7, 0, 3, 7, 13, 11, 0, 0, 8, 5, 4. Al elemento de la segunda fila igual le hago 1 multiplicando por menos 1 y escribo la tercera y cuarta fila tal cual está. Luego, debajo de este 1 tengo 3, el otro ya es 0, multiplico por menos 3 y hago 0. Luego voy a la tercera fila, a este elemento 40 le hago 1 por un cuarentavo. ¿Sí? Esto tienen ustedes en el aula virtual, pueden revisarle. Luego, ya tengo 1, voy a hacerle 0 acá. Multiplico por menos 8 a la tercera fila y sumo a la cuarta. Ya tengo 0. Y me queda menos 3, menos 12 quintos. Multiplico por menos 1/3 para hacerle 1 y me queda 1, 4 quintos. Y terminé el proceso de arriba hacia abajo. Luego, ¿qué voy? De abajo hacia arriba. Sobre este último 1 debo hacerle 0 a este 1, a este menos 9 y a este menos 4. Por menos 1, pues 9 por 4. Acá no les afecta porque ya tengo ceros todos estos elementos. Entonces, ¿qué me queda? Menos 1 más 1, 0. Menos 4 quintos más 4 quintos, 0. 9 por 1, 9. Menos 9, 0. 9 por 4, 36 quintos. Menos 7, 1 quinto. Luego voy a hacerle 0 al elemento menos 4 de la primera fila. 4 por 1, 4. Menos 4, 0. 16 quintos. Menos 1, 11 quintos. Aquí ya tengo 0, pues voy a ¿cuál ahora? A este elemento. ¿Qué debo hacer? Al menos 11 y al menos 3 hacerle 0. Es decir, multiplico la tercera fila por 11 y sumo a la segunda, por 3 y sumo a la primera. La cuarta y tercera fila vuelvo a escribir exactamente igual. 11 por 1, 11 menos 11, 0. Aquí 0. 11 por 0, 0 más 1 quinto, 1 quinto. Luego 3 por 1, 3 menos 3, 0 por 0, 0. Por 0, 0 me queda 11 quintos. Luego voy ahora a la fila inmediata superior, que es la segunda. Y sobre esta tengo un 1. A esta debo hacerle 0 por menos 1. Menos 1 por 1, menos 1 más 1, 0. Menos 1 quinto más 11 quintos, 10 quintos, que es 2. Y ya tengo el conjunto solución, al igual que antes, x1 igual a 2, x2 igual a 1 quinto, x3 igual a 0 y x4 igual a 4 quintos. Entonces, ahí ya tengo ya resuelto. Este es el método que nosotros vimos. Como quien hacemos un alto. Voy a ver que me ayudan con los chicos que no están. No sé si ya está Mateo Astudillo. Presente. Ya le anoto Mateo. Paul Espinosa. Paul no están. Bien, veamos. Doménica Guillén. Correcto, ya le anoto Doménica. Gracias. Guido Macas y Francisco Mendieta. Francisco Mendieta, presente, profe. Correcto. Fernanda Zucanca. ¿Está Fernanda? No. Bien, deben estar 31. Presente, profe. Fernanda. Sí, presente. Correcto. Entonces estamos 31 estudiantes. Estamos participando 32. Ya. Falta Guido Macas y Paul Espinosa. El resto les tengo anotado. Bien. Como les decía, ahora vamos a
ver, ya les voy a compartir pantalla, lo que es eliminación gaussiana y Gauss-Jordan. Esta teoría también está ya, por favor, habilitada ya en el campus virtual. En este cuadro, un cuadro sinóptico que le vamos a ir viendo, se explica claramente ambos procesos, tanto eliminación gaussiana cuanto Gauss-Jordan. Primero vamos a trabajar con eliminación gaussiana y luego con el otro método que es mucho más sistematizado, es decir, para hacer Gauss-Jordan necesariamente debe hacerse eliminación gaussiana, porque Gauss-Jordan es un paso más. ¿Qué es lo que me dice este cuadro sinóptico? Como dato me dan el sistema de ecuaciones, como en el ejemplo anterior, o si no les dan el sistema de ecuaciones, les dan un problema de modelo matemático. Les dan un problema de modelo matemático, es decir, de tal forma que ustedes tengan el sistema de ecuaciones, sea como dato o sea que ustedes obtengan a raíz de su planteamiento del modelo. Luego del sistema de ecuaciones, ¿qué hacemos? Son los pasos que vamos a hacer. Escribir la matriz aumentada del sistema. Una vez que tengamos escrita la matriz aumentada del sistema, se efectúa 5 pasos. Se hace un proceso basado en 5 pasos. Y estos pasos intrínsecamente se basan en las operaciones elementales que vimos anteriormente. Es decir, en multiplicar una fila por una constante diferente de 0, en intercambiar 2 filas o sumar un múltiplo de una de las filas a otra. Efectuado este proceso que se basa en los 5 pasos, se llega a una matriz que lo denominamos matriz escalonada en los renglones, que por sus siglas se conoce como MER, M-E-R. Aquí va a haber un concepto nuevo para algunos de ustedes y dice, se definen variables principales y no principales y finalmente se escribe el conjunto solución. Se estarán preguntando variables principales y no principales. Esto sucede cuando el número de ecuaciones es menor que el número de incógnitas. Ahí necesariamente vamos a definir variables principales y variables no principales. Posteriormente, cuando ya tengamos un caso de ello, lo explicaremos así. Entonces, ¿qué es lo que decía? El cuadro que acabamos de ver indica que se parte del sistema de ecuaciones, luego se escribe la matriz aumentada. El siguiente paso es a través de un proceso algebraico, el cual está basado en operaciones elementales que se describió anteriormente, y utilizando estos 5 pasos que vamos a explicar luego, se llega a una matriz escalonada en los renglones o filas que lo llamamos como MER. Y se definen las variables principales, no principales, para concluir escribiendo el conjunto solución. Mediante un proceso adicional de sustitución hacia atrás. Todo esto que explicamos aquí es de eliminación gaussiana. El método de Gauss-Jordan, ¿qué es lo que hace? Parte ya de esta matriz escalonada en los renglones. Es decir, necesariamente se llega a la matriz de la cual partimos para eliminación gaussiana. Se efectúa un paso adicional y se llega a otra matriz, a una matriz llamada matriz escalonada en los renglones reducida, que por sus siglas tenemos MERR. Desde esta matriz MERR, se escribe el conjunto solución, definiendo ya variables principales y no principales, en caso de existirlo,
y ya tenemos resuelto el problema. Ahora, si regresamos sobre el cuadro sinóptico, decimos que luego de la matriz aumentada vamos a hacer 5 pasos y llegamos a esta matriz, a la MER, o matriz escalonada en los renglones, o luego con un paso adicional hasta MERR. Pero deben preguntarse, ¿cómo sabemos que ya llegamos a la matriz escalonada en los renglones? Debemos ver entonces qué características debe cumplir una matriz para llamarse matriz escalonada en los renglones. Y eso es lo que vamos a tratar este momento. Dice, para que una matriz esté en la forma escalonada, debe cumplir las siguientes condiciones o características. Si hay filas que no constan completamente de ceros, el primer número diferente de 0 en la fila debe ser un 1. Muchachos, estamos en un sistema cualesquiera, no solo en los sistemas clásicos que hemos venido trabajando, en el cual tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas o 4 ecuaciones con 4 incógnitas. No. Aquí podemos partir de un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas. Y luego de hacer algunos pasos, me puedo quedar con un sistema de 3 ecuaciones con 6 incógnitas. Porque algunas de las ecuaciones se han eliminado. ¿Por qué? Porque han sido ecuaciones equivalentes. Entonces, por eso es de que hay este concepto que dice, si una fila no consta completamente de ceros, pueden generarse durante el proceso de ceros, y no se asusten, pueden generarse una o más filas de ceros o no generarse ninguna fila de ceros. Dependerá el problema, dependerá el sistema. Por eso es de que señala esto, si una fila no consta completamente de ceros, el primer número diferente de 0 en la fila debe ser 1. Pero este 1 toma un nombre específico. Dice, este número 1 se le llama 1 principal. Y es importante identificar a este 1 principal porque viene asociado a lo que señalamos anteriormente, a variables principales. Las que no contengan un 1 principal se llaman variables no principales o secundarias. Me hago una pregunta y yo mismo les contesto. ¿Qué pasa si en una fila tenemos más de 2 números unos? No hay problema. Podemos tener 1 o más números 1. Pero 1 principal es solo el primer número de la fila diferente de 0. Los otros números 1 son números 1 y nada más. Pero el número 1, primer número 1, diferente de 0 en la fila, es el 1 principal. Listo. Luego le vamos viendo ya en unas matrices, unos ejemplos para ir aclarando estos conceptos. ¿Qué es lo que señala? Como decíamos, se pueden generar filas de ceros. Esto es lo que hace el segundo paso. Si existen filas que consten completamente de ceros, estas deben agruparse en la parte inferior de la matriz. No eliminar las filas, cuidado, porque estaríamos cambiando el tamaño de la matriz. No, sino agruparla en la parte inferior de la matriz. Y la tercera característica dice, si las filas sucesivas, si 2 filas sucesivas no constan completamente de ceros, el 1 principal de la fila inferior siempre debe estar más a la derecha que el 1 principal de la fila superior. Si una matriz cumple esas 3 condiciones, se llama matriz escalonada en los renglones. ¿Cuáles son ahora las condiciones para ser escalonada en los renglones reducida? Explica aquí mismo. Dice, debe cumplir las 3 propiedades de este punto, del punto 1, 2, 3, 1. Es decir, primero debe ser matriz escalonada en los renglones. Y luego una cuarta condición. ¿Cuál es esta cuarta característica o propiedad?
que cada columna que contenga un 1 principal, solo las columnas que contengan un 1 principal, debe tener ceros en las demás posiciones. Es decir, si yo tengo un 1 principal, los elementos que están sobre y debajo del 1 principal deben ser ceros, ningún otro número. Ahí cumpliríamos esta cuarta condición y se llamaría matriz escalonada en los renglones. Bien. Aquí pone unos ejemplos. Dice, determine si la matriz es escalonada en los renglones o escalonada en los renglones reducida. Y si no ha cumplido estas características, sería una matriz cualesquiera, ninguna de los dos nombres. Vamos viendo, vean la primera. Esta cumple con las 3 condiciones. Y si cumple la cuarta, sería ya reducida. ¿Cuál es la primera? Que el primer número de 0, diferente de 0 en la fila, sea 1. En la primera fila, vean, 1. En la segunda fila, el primer número diferente de 0 es 1. En la tercera fila, el primer número diferente de 0 es 1. Ha cumplido las 3 condiciones. ¿Por qué? Porque el primer número diferente de 0 es 1. Hay una fila de ceros que está agrupada en la parte inferior. Esa era la segunda característica. Y la tercera, ¿cuál es? Que un 1 principal de la fila inferior, vean, el 1 principal de la segunda fila está más a la derecha que el 1 principal de la fila inmediata superior. Lo mismo, el 1 principal de la tercera fila está más a la derecha que el 1 principal de la segunda fila, que es de inmediato superior. Es decir, este 1 principal de la tercera fila no puede estar aquí donde lo estoy señalando. Ahí deberíamos intercambiar las filas. Cumple la cuarta condición para ver si es escalonada en los renglones reducida. Veamos. Donde hay un 1 principal, el resto de elementos de esa columna deben ser ceros. Aquí tengo un 1 principal. Ceros. Aquí tengo un 1 principal. Ceros. Aquí tengo un 1 principal. Ceros. Entonces, si cumple la cuarta condición, por lo tanto, esta matriz es escalonada en los renglones reducida. Vamos al segundo ejemplo. Veamos la primera condición. El primer número diferente de 0 en la fila siempre es un 1. Correcto. Si hay filas de 0 se agrupan en la parte inferior, no hay, no pasa nada. No es que siempre debe existir, no. Vamos a la tercera condición. Un 1 principal de una fila inferior siempre está más a la derecha que el de la superior. Cumple, por lo tanto, ya es escalonada en los renglones. Veamos si es reducida. Donde hay un 1 principal, el resto de elementos debe ser 0. Aquí tengo un 1 principal, ceros, un 1 principal, ceros, un 1 principal, ceros. Aquí tengo un 1 principal, el de la cuarta fila, pero aquí hay un 2 sobre eso. Por lo tanto, esta no es escalonada en los renglones reducida. Es solo escalonada en los renglones. Vamos al tercer ejemplo, a la tercera matriz. La primera condición. El primer número diferente de 0 en la fila debe ser 1. Cumple. Filas de ceros no hay problema. Cumple también, evidentemente, entonces no hay. La tercera condición, el 1 principal de la fila inferior siempre debe ser 1, correcto. Y está más a la derecha, estamos de acuerdo. La cuarta condición, por lo pronto ya es escalonada en los renglones. Veamos si cumple la cuarta. Aquí tengo un 1 principal ceros, un 1 principal ceros, un 1 principal ceros. Vamos al último ejemplo, esta matriz D. El primer número, ¿no es cierto?, diferente de 0 debe ser un 1, ¿correcto? Hay filas de 0, sí. Aquí hay 2 filas de 0. Están agrupadas ya en la parte inferior, ¿correcto? La tercera condición, el 1 principal de la fila inferior tiene que estar más a la derecha, ¿correcto? Ha cumplido. Ya es escalonada en los renglones. Veamos si ahora es reducida también.
Aquí tengo un 1 principal, tengo ceros. Aquí tengo un 1 principal, tengo ceros debajo, pero sobre este 1 principal tengo un menos 5, entonces no cumple la cuarta condición. Y tendría entonces ya los ejemplos de matriz escalonada en los renglones y escalonada en los renglones reducidos. Como les digo, esta parte teórica está también expresada en los copiados, está en los copiados disponibles de ustedes en el campus virtual. ¿Algún comentario, por favor? Aquí lo nuevo, chicos, es de que hay que definir variables principales y no principales cuando en el sistema me queda menor número de ecuaciones que incógnitas. Es decir, trabajando en la matriz aumentada, cuando me queda menos filas que columnas. Bien. Sigamos compartiendo pantalla. Suponemos, dice, ponemos 4 ejemplos. Tenemos aquí, dice, supongamos que las siguientes matrices están ya en la forma escalonada en los renglones reducidos. Y me pide encontrar el conjunto solución. Aquí tengo un ejemplo. Cumple las 3 condiciones primeras, que siempre debe hacerlo, y la cuarta también para ser reducida. ¿Cuál es la primera condición? Que el primer número diferente de 0 en la fila sea 1. ¿Cuál es la segunda? Que si hay filas de ceros, agrupar en la parte inferior. No hay filas de ceros. ¿Cuál es la tercera condición? Que un 1 principal de una fila inferior siempre esté más a la derecha que el 1 principal de la fila superior. Tenemos aquí. ¿Cuál es la cuarta condición? Que donde exista un 1 principal, el resto de elementos de esa columna sean ceros. Y efectivamente cumple. Las 2 ejemplos, el A y el B. Bien. ¿Qué es lo que dice? Cuando tenemos aquí, escriba el conjunto solución. Aquí me queda, recuerden que la última columna es de términos independientes. Por lo tanto, este es un sistema aquí de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, x1, x2 y x3. Y es igual al término independiente. Entonces me queda igual ecuaciones que incógnitas. Cuando me queda así, todas las variables son principales. Es decir, x1, x2 y x3 son principales. Entonces, en ese caso, no es necesario definir las variables principales. Escribo el conjunto solución. x1 igual a 6, x2 igual a menos 2 y x3 igual a 40. Tengo aquí otro sistema y la matriz es escalonada en los renglones reducida mismo porque cumple las 4 características. Vean, el primer número diferente de 0 en la fila es 1, no hay filas de ceros. Cumple la segunda, cumple la tercera, que el 1 principal de la fila inferior está más a la derecha que el de la superior. Y cumple también la cuarta, donde hay un 1 principal, el resto de elementos de la columna son ceros. Vuelvo a escribir de aquí el sistema. ¿Qué me queda? x1, 0, x2, 0, x3, que no es necesario escribir, más 4x4 igual a menos 1. Voy a la segunda fila. x2 más 2x4 igual a 7. ¿Por qué? Porque aquí las columnas me van dando la posición de las variables. Esta es la primera columna x1, la segunda columna x2, la tercera columna x3, la cuarta columna x4 y la última columna es la de términos independientes, siempre. Entonces, x1 más 4x4 igual a menos 1, x2 más 2x4 igual a 7, x3 más 3x4 igual a 5. En este caso, como
tengo un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas, debo definir variables principales y variables no principales. ¿Cuáles son las variables principales? Siempre las que están asociadas a un 1 principal. Por eso es importante identificar el 1 principal. Porque aquí en vez de este 3, supónganse, es un 1, no hay problema. Acá también en vez de este 2 es un 1, no hay problema. Pero el 1 principal es el primer número diferente de 0 de la fila. No importa que haya otros números 1 en la fila. Entonces, ¿cuáles están asociados a las variables principales? Los unos principales. O sea, aquí este x1, x2 y x3. Entonces, las variables principales serán x1, x2 y x3. No siempre está así en orden secuencial, no. Puede ser x1, x3, x4 y x2 una no principal. En este ejemplo específico, sí coincide que las variables principales son x1, x2, x3. Y variables no principales o secundarias es x4. El resto de variables, que en este caso es 1. ¿Qué es lo que hace? Se despeja, dice, las variables principales de cada una de las ecuaciones. x1 despejando me queda igual a menos 4x4 menos 1. x2 me queda menos 2x4 más 7. Y x3 me queda menos 3x4 más 5. Si ustedes observan acá abajo, eso es lo que está aquí en los copiados. x1 igual a menos 4x4 menos 1, x2 menos 2x4 más 7 y x3 menos 3x4 más 5. Se asignan valores arbitrarios a las variables no principales, pero un valor arbitrario cualesquiera, un valor alfanumérico, una letra. P hemos puesto aquí, x4 igual a P. Puedo poner A, B, C, D, E, cualquier letra. Y escribimos el conjunto solución en orden secuencial. Es decir, x1 igual a menos 4p, en vez de x4 estamos poniendo p menos 1. x2 menos 2p más 7, x3 menos 3p más 5 y x4p. ¿Cuánto vale p? P vale cualquier valor real, de menos infinito a más infinito. Entero, quebrado, decimal, dependerá del problema. Supongan que esto es un modelo matemático de cualquiera de las carreras que están siguiendo ustedes. Estoy queriendo hacer una prueba de obtener un cierto tipo de hormigón armado para los chicos que están siguiendo civil. Entonces digo, planteo un modelo matemático de eso con los diferentes materiales que voy a utilizar, arena, grava, cemento, etcétera. Yo no soy civil, agua. Y digo, vean, mis variables principales serán el cemento, la grava y la arena. Y la variable no principal será otro componente, un componente químico. Entonces, para obtener la cierta dureza de ese hormigón, ¿no es cierto? Diré, este químico voy a ir haciéndole y poniéndole como una variable no principal, una variable secundaria, e iré dosificando de tal forma que obtenga el hormigón de estas características. Entonces, para eso se utiliza este tipo de sistemas. De esta forma se ha resuelto. Ahora, aquí hemos partido ya de la matriz escalonada en los renglones reducida. Si ustedes revisan luego la teoría y se acuerdan de lo que manifestamos hace un momento, en definitiva, hemos partido de la matriz escalonada en los renglones reducidos, es decir, el proceso que acabamos de ver es Gauss-Jordan. Bien,
Pero recuerden que siempre nosotros tenemos que el sistema de ecuaciones, la matriz aumentada, y de ahí sí debemos llegar a la matriz escalonada en los renglones y posteriormente a los escalonados en los renglones reducidos. Mencionábamos que para llegar a la matriz escalonada en los renglones hay 5 pasos. 5 pasos. Hagamos estos 5 pasos, por favor, presten atención en este ejemplo. En este ejemplo. Es un ejemplo bastante didáctico que ustedes pueden revisarlo. No es fácil entender de todo al 100% de primera, pero pues vamos a revisar esto para ya el día jueves seguir haciéndolo y que ustedes ya con esta clase puedan leer y anotar sus dudas para que me vayan consultando. Tendrán toda la confianza para ir haciéndolo eso. Bien, tengo aquí el sistema de 3 ecuaciones con 5 incógnitas. Por lo tanto, ya debo estar pensando ya que aquí voy a tener que definir variables principales y variables no principales. ¿Cuáles serán? Lo veremos luego. Si escribo la matriz aumentada de este sistema, aquí no tengo x1 ni x2 en la primera ecuación, entonces será 0, 0, menos 2, no tengo x4, sí, 0, tengo x5, 7 y el término independiente 12. Recuerden que aquí no se escribe con el signo propio de cada elemento, pero no las variables ni los signos igual. La segunda ecuación, le escribimos acá, será la segunda fila. 2, 4, menos 10, 6, 12, 28. Y la tercera fila, parte de la tercera ecuación. 2, 4, menos 5, 6, menos 5, menos 1. Listo. Aquí están los pasos entonces que debemos ir haciendo. ¿Cuál es el paso 1? Y esto vamos a hacer siempre. Ya aquí el proceso está establecido. Ustedes no tienen que hacer sino seguir los pasos. Ya no vamos a crear el proceso, ya está establecido aquí. Dice, se localiza la columna que esté más a la izquierda, que no conste completamente de ceros. Cuando recién iniciemos el proceso, evidentemente va a ser la primera columna, pero luego no necesariamente, porque van a verse filas que se hagan de ceros. Entonces eso hace que no sea necesariamente siempre la primera columna. Entonces, cuando recién iniciamos, sí. O sea, aquí está, vean, esta señal localizando la columna que esté más a la izquierda, que no conste completamente ceros. Y ahí es el paso 1. Voy al paso 2. Intercambiar la fila superior, es decir, esta fila, que es la primera fila, con otra fila, en caso de ser necesario para llevar un elemento diferente de 0 a la parte superior de la columna que se localice en el paso 1. Es decir, mi objetivo va a ser hacerle a este elemento, al elemento de la primera fila y primera columna, hacerle 1. No puedo hacerlo 1 si tengo aquí 0. Es imposible. Multiplicando por una constante es imposible. Entonces, por eso es lo que dice. Si el elemento que esté en la parte superior de la columna es 0, obligatoriamente hay que intercambiar. ¿Con qué fila? Con cualquiera. Con la segunda o con la tercera en este caso. Intercambié con la segunda. La segunda fila pasa a ser la primera. 2, 4, menos 10, 6, 12, 28, ¿no es cierto? Aquí es 12. Correcto. Listo. Y la otra me queda 0, 0, menos 2, 0, 7, 12. La tercera vuelvo a escribir. Terminé el paso 2. ¿Qué voy ahora? Al paso 3. ¿Qué dice ahora? Si el elemento que está ahora en la parte superior es A, es cualquier valor, y a diferente 0. ¿Qué debo hacer? Multiplicar por 1 sobre A para aquí generar un 1 principal o introducir un 1 principal. Como es 2, ¿qué debo hacer? Multiplicar por 1 medio.
Queda lo mismo algebraicamente dividir para 2, pero no hay esa operación elemental de división. Conceptualmente manejemos bien, entonces multiplicamos por 1/2. ¿Y qué me queda entonces? Multiplicando por 1/2. Me queda 1, 2, ¿no es cierto? Aquí cambiarán, no es menos 2, es 2, menos 5, 3, 6, 14. Una vez que ya tenga el 1, ¿qué debo hacerle? Ceros a los elementos que están debajo de ese 1. Voy al paso 4. ¿Qué es lo que dice? Se multiplica la primera fila por múltiplos adecuados para hacerle 0 a los elementos que están debajo del 1 principal. Tengo uno solo, que es el 2. Entonces multiplico por menos 2 y sumo a la tercera fila, porque en la segunda ya está el 0. Entonces me queda ya esta matriz. 0, 0, menos 2, 0, 7, 12, 0, 0, 5, 0, menos 17, menos 29. Luego, ¿qué hago? Digo, se cubre o se señala la fila superior. Solo la primera fila, que es la que trabajamos. Y regresamos al paso 1. ¿Hasta cuándo se hace este proceso? Hasta que la matriz esté en la forma escalonada en los renglones. Es decir, que cumpla las 3 condiciones. ¿Cuáles eran? Que el primer número diferente de 0 en la fila sea 1, que si hay filas de 0 se agrupen en la parte inferior y que el 1 principal de la fila inferior siempre esté más a la derecha que el de la superior. Entonces, eso vamos haciendo, vamos trabajando siempre de tal forma que llegamos a esta matriz, vea, luego del proceso algebraico. 1 principal en la primera fila, 1 principal en la segunda fila y 1 principal en la tercera fila. No se generaron filas de 0, no hay problema. El 1 principal siempre de la fila inferior está más a la derecha que el 1 principal de la fila superior. Y esta matriz ya es la matriz escalonada en los renglones. Aquí tenemos ya todo el proceso. Es importante que vayamos haciéndolo luego. Por favor, les pido que vayan siguiendo acá este proceso que está en el campus virtual para que no tengan ningún inconveniente. Vean, aquí, si le volvemos a revisar, ¿no es cierto?, para ya detenidamente el proceso, para que no queden dudas, ¿qué es lo que hacíamos? Localizamos la columna que esté más a la izquierda. Como en esa columna hay un 0, debemos intercambiar con la segunda. Intercambiamos la primera con la segunda y tenemos ya esta matriz que ustedes pueden observar. 2, 4, menos 10, 6, 12, 28. La primera fila, la segunda 0, 0, menos 2, 0, 7, 12. La tercera fila 2, 4, menos 5, 6, menos 5, menos 1. Ahora debemos hacerle multiplicar por 1/2 para hacerle un 1 principal. Multiplicamos por 1/2 y me queda 1 menos 2, menos 5, sí, 3, 6, 14. Luego, ¿qué hacemos? Multiplicamos por menos 2 para hacerle 0 al primer elemento de la tercera fila. Multiplicamos porque el de la segunda fila ya está 0. Por menos 2 me queda menos 2 más 2, 0. Menos 2 por menos 2, 4. ¿No es cierto? Menos 4, 0. Y vamos haciendo. Ahora, por favor, luego de hacer todo ese proceso algebraico, tenemos
este sistema. ¿Cómo escribimos este sistema? Desde la matriz escalonada en los renglones. Es X1, recuerden, la segunda columna es X2, la tercera X3, la cuarta X4 y la quinta X5. La última es de términos independientes. Entonces me queda X1 más 2X2 menos 5X3 más 3X4 más 6X5 igual a 14. La segunda ecuación me queda X3 menos 7 medios de X5 igual a menos 6. Y la tercera ecuación, X5 igual a 2. Ya tenemos ahí un valor para X5. Dice, si desde esta matriz, que es la escalonada en los renglones, se encuentra el conjunto solución, el método se conoce como eliminación gaussiana. Veamos eliminación gaussiana. Para el día jueves volver a revisar esto, por favor, con las inquietudes de ustedes y, evidentemente, ver Gauss-Jordan. Si es que partimos de esta matriz, que es la escalonada en los renglones, el proceso de cálculo es de eliminación gaussiana. Pero, ¿qué es lo que debe hacerse? Para encontrar el conjunto solución, debe hacerse 3 pasos adicionales, que se conocen como sustitución hacia atrás. Esos son el método que vamos a hacer ahora. Ahora dice, debe realizarse un proceso llamado sustitución hacia atrás para encontrar el conjunto solución. ¿Cuáles son esos 3 pasos de sustitución hacia atrás? Se despejan las variables principales en todas las ecuaciones y en orden secuencial. Recuerden que aquí, ¿cuáles son variables principales? X1, porque ahí tenemos un 1 principal, X3 y X5. Esas son las variables principales. ¿Cuáles son las variables no principales? Las variables no principales serían el resto, que serían X2 y X4. Despejamos en orden secuencial, es decir, en la primera ecuación X1, en la segunda X3 y en la tercera X5. Si despejamos X1, me queda igual a menos 2X2 más 5X3 menos 3X4 menos 6X5 más 14. Despejamos en la X3, 7 medios de X5 menos 6. Y la X5, que ya tiene un valor numérico igual a 2. ¿Qué hacemos? Dice. Ahora, desde la última ecuación, ese es el segundo paso, y continuando hacia arriba, se sustituye cada ecuación en las demás para que quede únicamente variables principales en función de variables no principales. Voy a la ecuación X3 y aquí tengo un X5. En vez de X5, reemplazo su valor, que es 2. Y pongo 7 medios por 2 menos 6. 7 medios por 2 me da 7 menos 6, 1. Y ya tengo el valor de X3, que es 1. Voy ahora a la otra ecuación, que es X1. Menos 2 de X2 más 5 por X3. ¿Cuánto vale X3? X3 vale 1. Reemplazo 1. 5 por 1. Menos 3X4 menos 6 por X5, que vale 2, menos 6 por 2. Efectuando las operaciones me queda menos 2X2, menos 3X4, menos 6 por 2, 12. ¿No es cierto? Más 5 y más 14 me queda 7. Entonces, la ecuación, ¿cómo me quedaría? X1 igual a 7 menos 2X2, sí, menos 2X2 menos 3X4. ¿Cuál es el último paso? Asignar valores arbitrarios a las variables no principales
y encontrar el conjunto solución. Recuerden, a pesar que son variables no principales, pero son variables. Entonces, ¿qué asignamos? Un valor cualesquiera a las variables no principales. Asignamos a x2p, a x4q, pero podemos asignar un valor de a, b, c, etc. ¿Puede ser el mismo valor a las variables no principales? Sí, pero dejemos con diferente valor. Cuando se quiera asignar un valor numérico podemos hacerlo. Entonces escribimos el conjunto solución. ¿Cuál es? X1 igual a menos 2p menos 3q más 7. X2p, X31, X4q, X52. Esta es una solución general. P y Q varían de menos infinito a más infinito. Si es que quiero encontrar la solución particular, digo P vale 5 y Q vale 1/2. Reemplazo y ya tengo un valor numérico para X1, X2, X3, X4 y X5. Si quiero encontrar otra solución particular, digo P vale menos 3, Q también vale menos 3. ¿De qué va a depender? Del tipo de modelo matemático al cual representa este sistema. Reemplazo entonces en vez de P menos 3 y en vez de Q menos 3 y encuentro una solución particular. Ingeniero, Sí, por favor, diga Joaquín. ¿puedes repetir la última parte, por favor, que no la entendí muy bien? Correcto, encantado. Gracias. Le comparto pantalla. Bien. Tenemos aquí, este es el sistema que está escrito desde la matriz escalonada en los renglones. Este es el sistema, ¿no es verdad? Que le están observando. ¿Qué hacemos? Despejamos, dice, en cada una de las ecuaciones las variables principales en orden secuencial, sabiendo que las variables principales son x1, x3 y x5, que son las que están asociadas al uno principal. Entonces despejo x1, x3 y x5. Y tengo aquí ya los valores de x1, x3 y x5. Una vez que ya tengamos despejados, ¿qué se hace? Se inicia por la última ecuación y el valor de la última ecuación se va sustituyendo en la inmediata inferior. Es decir, aquí en vez de x5 sustituyo el 2. Entonces me queda x3 7/2 por 2 menos 6 y ya calculo el valor de x3. Luego voy a la ecuación inmediata superior, que en este caso es la primera. Y tengo aquí menos 2x3, 2 más 5x3 menos 3x4 menos 6x5 más 14. X2 y X4 son variables no principales, les dejo tal cual está. En vez de X3 reemplazo 1, en vez de X5 reemplazo 2. Hago esto y ya tengo la ecuación X1 que es 7 menos 2 de X2 menos 3 de X4. Ya tengo X3 y X5. Pero para escribir el conjunto solución, recuerden, son 5 variables entre principales y no principales, X1, X2, X3, X4 y X5. ¿Qué es lo que se hace? A X2 y X4, que son variables no principales, les asigno cualquier valor arbitrario. Y por lo general se escribe una letra, se asigna una letra. P y Q, puedo haber escrito X2A, X4B, no hay inconveniente. Y sustituyo acá y escribo el conjunto solución ya en orden secuencial. Entonces, X1, ¿cuál es? 7 menos 2, X2 vale P, 7 menos 2P, menos 3, X4, X4 que vale Q. 7 menos 2P menos 3Q. X2, ¿cuál es? X2 vale P, X3 vale 1, X4 vale Q y X5 vale 2. Y tengo ya el conjunto solución. Bien, ingeniero, muchas gracias. De acuerdo, Joaquín. Bien. Esto dejemos para
ya para que hemos estado ya bastante tiempo en el campus virtual, pues podemos ver de una vez esto para ya el día jueves ustedes vengan trabajando. ¿Y qué es esto? Dice, pasos para llegar ahora desde una matriz aumentada a una matriz escalonada en los renglones reducidos. ¿Qué es lo que se hace? Dice, los 5 pasos anteriores, es decir, partir de la matriz escalonada en los renglones, que es la que tenemos aquí. Ahora se hace un paso 6. ¿Cuál es el paso 6? Es iniciar por la última ecuación, es decir, el proceso de abajo hacia arriba, e ir haciendo ceros a los elementos que están sobre este 1 principal. Empiezo por el último 1 principal y hago 0 a este 7 medios y este 6. ¿Cómo? Multiplico la última fila por 7 medios y sumo a la segunda, a la última fila por menos 6 y sumo a la primera. Escribo la tercera y aquí me quedaría 7 medios por 1, 7 medios. Menos 7 medios, 0. 7 medios por 2, 7 menos 6, 1. Y es 1. 1. Luego por menos 6. Menos 6 por 1, menos 6. Más 6, 0. Menos 6 por 2, menos 12. Más 14, 2. ¿Qué hago ahora? Como recuerden, el proceso es en lazo cerrado, pues voy acá a la fila inmediata superior. Voy y ubico el 1 principal. Solo los 1 principales hay que ubicarle. Sobre este 1 principal hago 0. ¿Cómo hago 0? Multiplicando a la segunda fila por 5 y sumando a la primera. Si hago eso, ¿no es cierto? Si hago eso, escribo la segunda y tercera filas tal cual está y me queda 1, 2, 5 por 1, 5, menos 5, 0, 3, 5 por 1, 5, más 2, 7. Y ya tengo una matriz escalonada en los renglones reducida. ¿Por qué? Porque está cumpliendo la cuarta condición, que era que donde había un 1 principal, los demás elementos de esa columna deben ser ceros. Tengo la matriz escalonada en los renglones reducida. Definimos las variables principales y no principales, que son las mismas del caso anterior de eliminación gaussiana, variables principales de x1, x2, x3, variables secundarias de x2 y x4. Tengo aquí, escribo el sistema, ¿cuál me quedaría? x1 más 2x2 más 3x4 igual a 7, tengo acá, x3 igual a 1 y x5 igual a 2. Despejamos las variables principales en función de las no principales. Gauss-Jordan, la diferencia fundamental es que ya no me queda como en eliminación gaussiana variables principales en función de principales y no principales. Aquí Gauss-Jordan me queda variables principales únicamente en función de variables no principales. Y tengo x1 igual a 7 menos 3x menos 2x2. Bueno, luego le cambiamos menos 2x2 menos 3x4. x3 igual a 1 y x5 igual a 2. Si asignamos las mismas valores a las variables no principales, los mismos valores arbitrarios, voy a obtener el mismo conjunto solución. Este es entonces Gauss-Jordan. Muchachos, creo que hemos visto por hoy bastante. No queden con dudas, por favor, una recomendación para poder discutir este tema. Quería explicarles de corrido todos los pasos concernientes a eliminación gaussiana y Gauss-Jordan. Evidentemente, estoy consciente de que no todo va a estar claro,
Pero aquí va la tarea, no les voy a mandar ningún problema, sino les voy a mandar a leer lo que acabamos de ver. Y esa teoría está en el campus virtual. Este momento, descansen un momento, tómense un respiro para la siguiente clase que tendrán a las 9 de la mañana. Hoy en la tarde, el momento en que ya no tengan clase, por favor, vayan al campus virtual y bajen esta teoría. Yo les voy a poner ahí también con otros ejercicios, pero esos ejercicios no les revisen. Solo revisen lo que hemos visto. Les vuelvo a compartir pantalla solo para indicarles hasta dónde. Revisen. Revisen hasta este ejemplo. Donde empieza ejercicios, ya no. Esa parte no les revisen, así esté ahí. Para el día jueves, vengan anotando todas las dudas, por más pequeñas que sean, para que no tengan problema en solventar aquí. De tal forma que ya el fin de semana puedan hacer unos ejercicios de eliminación gaussiana y Gauss-Jordan. Unos 2, 3 ejercicios. Pero vuelvo a insistir, por favor, hoy en la tarde revisen la teoría que va a estar en el campus virtual. Si alguien no puede acceder al campus virtual y desea que le envíe a su correo electrónico, pues me manda un WhatsApp con su correo y yo le hago llegar. Listo. Pues quedemos ahí. El día jueves nos vemos a las 7 de la mañana. Por favor, traigan anotadas todas las dudas que ustedes tengan sobre este tema. Ahorita van a tener un montón de dudas, varias dudas, pero eso se va a despejar el día jueves. Listo. Trabajamos el jueves, chicos. Ya, Cuídense, profe, muchachos. Ya. Nos vemos Ya, el jueves. Gracias, profe. Hasta luego. Cuídense, vengan leyendo, por favor. Nos vemos el jueves. Chao, Ya, profe, muchachos. hasta luego. Chao.